¿Cómo andás, Mayra? Mayra es analista política, todo el mundo la conoce, se hizo muy conocida por las charlas TED, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, de ahí en adelante viene mucho el programa de Juana Morín, ¿no? Vengo cada tanto. Es una Morín. Sí, Muy bien, empecé a Juan. venir. Es una morina. Y, bueno, ¿por qué dijiste eso? Que bueno, generó, ¿no? Después nos quedamos discutiendo con Borroni un montón. ¿Qué fue lo que... Lo que ¿Por qué dije- dijiste que generaba amor Milei? ¿Eso le Amor. Sí, dolió a vos? genera un enamoramiento. Aclaro que yo doy notas y nunca miro ni contemplo la ideología. No, la ideología del que me está entrevistando. Puede ser la persona más kirchnerista del país o puede ser un tipo recontra conservador y yo voy a dar mi opinión Cuidado de la con misma Pablo, manera. entonces. Esto cayó particularmente peor en las huestes nuestras, o sea, en el costado peronista, porque efectivamente cuesta mucho ver el enamoramiento que genera Milei, opuesta a algo que vengo pagando desde hace un par de años o los años que hace que vengo dando vueltas por los medios, que es describir la realidad no significa estar de acuerdo con ella, y describir lo que pasa en una situación o en un determinado escalafón social no significa ni estar de acuerdo, ni acompañarlo, ni festejarlo, ni nada. Eso por un lado. Por otro lado, genera la figura de Javier Milei una especie de enamoramiento, una especie de ganas de acompañarlo a donde vaya, pese a que no tiene estructura, pese a que sus ideas pueden ser medio falopa. Para algunos serán más convincentes, tendrá algunas que son más sólidas, en otras vemos que derrapa, pero en el enamoramiento lo que hay es ganas de estar con el otro, ganas de acompañar al otro y ganas de jugársela por el otro. Entonces yo creo que hay una gran parte de ¿Por qué eso. genera eso? Bueno, ahí los atributos de Milei, yo no voy a negarlos, al contrario, me parece que lo que hay que hacer es ver lo que él tiene para ofrecer y lo que viene ofreciendo. Es original, es distinto, es genuino, se emociona, se le llenan los ojos de una ternura especial cuando alguien le regala algo. Esto me parece que Y es bueno, si los particular. papás no lo llaman, Y me parece que es cuando ganan las particularmente elecciones, peligroso en una figura de poder ser tan vulnerable a la manipulación del afecto, ¿no? Ser vulnerable... Repetí eso porque es muy fuerte. A ver, genial. ¿cómo es? Ser vulnerable al odio es un bajón y le pasa a muchísimas personas. Pero guarda con los que son vulnerables al afecto. Porque son las personas mucho más fáciles de manipular Son y más débiles. más volátiles y más débiles. ¿Y él cuál es de las dos? De esas. Yo lo veo a Esa. Milei. Débil. Digamos, yo creo que le caes con un autito. ¿Viste? Es como una técnica muy de conquista femenina. Sí, pero no, le porque tira el tip a las chicas que Sí. se están poniendo de novias. Averiguá lo que el flaco quería de chiquito y regaláselo. O sea, Bueno, es una gran Es táctica. una Hablando de falencia muy novia. en lo infantil. Hay algo muy de infantil que creo que es esto que está remarcando Total. Mayra, que tiene que ver con eso que te falta, no lo quiero analizar, La no soy carencia. psicóloga, pero esa carencia o esa presunta carencia de afecto, viste esa cosa de que la gente Y no lo vea haberla como un superado, porque está rockstar. lleno de Pero eso gente es que pasó terrible, carencia, porque- pero eso es terrible porque es muy contradictorio, porque para la campaña te sirve, pero después para gobernar es un horror. Pero No, es lo para- que está diciendo Pañi. Lo que genera en La el debilidad, electorado, digamos, ahora hay que ver lo que genera en el electorado y qué capital de votos puede sacar. Porque, ojo con Milei, que no se te avive, que lo vienen por suerte rodeando personas que lo vienen aconsejando bastante mal, pero así Sí. y todo, te logró ser el candidato más votado. Me parece que si se aviva y si toma un par de decisiones o si hace un par de llamados especiales, puede generar un impacto ¿A qué te muy referís? típico también del peronismo. Y puede... A que llame a la calle, por ejemplo. ¿A que llame? salir A que la llame a la calle. calle. ¿Quién? No, que llame a la calle. A que llame a la gente Lo que no a está hacer haciendo el lo que no peronismo. está haciendo el ¿Quién peronismo. tiene que llamar? Claro. Perdón, Lo que no Milei. está haciendo el peronismo. que Milei no quiere llamar va a llamar a- No. A Movilice, ver, que movilice. no te tome una de esas, que no te tome una de esas postas que no Que no está ocupe tomando un el agujero, peronismo, que no ocupe un porque agujero. viene a ocupar un espacio donde su electorado se siente esta vez parte, se siente esta vez protagonista, se siente que no sé si por primera vez, pero hay alguien del otro lado que le habla. La vieja que- máxima de los espacios que no ocupa un sector en Exacto. política. y que los lo ocupa pone otro. y que lo pone de interlocutor. Claro. Una de las grandes Veo caras de preocupación. Una de las grandes Muchas. broncas mías con el peronismo de los últimos años es que habla con pena o con subestimación
de la economía informal, por ejemplo, ¿no? Y se habla con una enorme subestimación y una enorme, te diría... Cuando dicen, bueno, ya van a conseguir trabajo normal. No es así. Sí, no solo eso. ¿Qué, por ejemplo? Bueno, en muchas cuestiones donde se piensa que el laburante está mal, cuando el laburante no te dijo nada en algunas cuestiones y le estás queriendo ofrecer lo que no te pide y no le estás ofreciendo lo que sí necesita. El ejemplo que más uso es el más fácil, que es el de los trabajadores Rappi Pedido Ya, que se negaron a que se los pasara a una forma de planta, que no ganan mala plata, que no, en especial los que andan en moto. Los que andan en bici Es sí. peor porque agarran menos laburo. Los que andan en bici tienen el limitante Pero de eso lo te lo físico. discuto, Mayra, siempre y cuando no choquen. No tienen Porque seguro. cuando choquen se rompe Es que el gran todo el problema, esquema. le pasa lo mismo a un albañil, le pasa lo mismo al que limpia en una bacha. La falta de garantías es el gran problema. No te puedes dar el lujo de enfermarte porque caes rodando varias clases sociales. ¿Por qué? Porque perdés una semana de ingresos o Eso 4 le o pasa 5 al días de taxista ingresos. también. Le pasa el taxista. A ver, hay un montón de rubros y laburos. Yo géneros, creo sí. que hoy la clase media laburante tiene ese gran problema. Sí. Su nivel de vida no está garantizado si no está laburando todos los días a fondo. Tal cual. Y la política viene a atacarte con otra cosa o viene a proponerte otra cosa Que no incluye que no te ese interesa. problema, claro. Que no te interesa y que no te lo pidieron. Y que vos le decís, no, pero mirá que esto es lo... No. Tampoco significa romantizar esa situación como ideal, no es ideal. También hay que- pero ¿qué no es cosa quizá no es ideal? la situación del Rappi. Yo te digo que conozco casos cercanos, no es la Yo situación laburo ideal. investigando Bueno, eso. yo conozco varios casos por cuestiones familiares y demás. No es la situación ideal. Yo digo, como vos, que el Estado no ha sabido ofrecerles nada que a ellos les interesara. Pero tampoco es que todo el mundo cree que esa es la situación ideal, porque la verdad es chotísimo. Un tipo de ellos se cae con la moto y cagó fuego. O Le sea, pasa a cualquiera ¿quién que le arregla labura la sin moto? RT. ¿Eh? Le pasa a cualquiera que labura sin RT. Bueno, le pasa ahí un voy. monotributista. Le pasa a cualquiera que labura Cualquier sin RT. monotributista. Estoy de acuerdo. Es No, el pero gran es peor, problema. porque ahí vos tenés tu herramienta de trabajo que es la moto se te rompe, fuiste, chocaste Sí, es y no una laburás más. explotación laboral. Pero es la patente, Es por una ejemplo, explotación algo que el laboral Estado para- puede resolver rápido y Para no mí es lo una resuelve. situación horrible de trabajo, pero claro, se Pero- han ido acostumbrando y tampoco les Pero ofrecieron Pablo, algo la de- realidad, perdón, Organizaron sé que todo. este es el momento de María, pero tiene que ver con esto. Hay una situación de explotación laboral y naturalizada Es que va verdad. mucho más allá de eso, porque en un montón de lugares donde la gente no está en blanco, pero el lugar está en blanco, los trabajadores, eso pasa muchísimo en los medios. Lo que pasa es que hoy- muchísimo. Los trabajadores facturan. Si vos te lastimás yendo a laburar, estás como un repartidor de Rappi. Es lo mismo. O sea, Correcto. hay una naturalización de la superexplotación laboral y de la gente que Coincido. está fuera del sistema. Sí. Pero digamos, en lo que es la informalidad, entran de la clase lo que media, digo- la clase Corregime, media baja y la Mayra. clase ¿Estás de baja. acuerdo, Mayra, con eso o no? corregime. Sí, No, digo, para cerrarlo. Pero para que le conteste a Dale, ella, dale, después dale. contestarle Sí, a ella sí, y después vos le metés. No, perdón, me copé hablando de lo que No, ella pero está ¿estás de hablando. acuerdo? no es Una pregunta. ¿Estás de acuerdo? estoy de acuerdo, ahora desarrollamos. Ahora el Estado No, no, que no corregime presentó esto, nada. digo, el Rappi es como la puesta en escena más clara de la precarización, pero la precarización está en todos lados. O sea, está en el Es tipo que que no labura sé en su para casa. quién es la muestra que más labura- clara. Yo no lo uso al Rappi como ejemplo Para mí de es la precarización. muestra más clara. Para mí la- es un laburante más. Pero pará, disculpa, que pero gana es preca- bastante bien pero es incluso precarizado. para lo que son los Pero está salarios precari- hoy. O sea, ¿qué diferencia hay entre- Precarizado qué estamos diferencia todos. hay entre- Precarizado. A eso voy. O sea, No, precarizado. están diciendo lo mismo, están diciendo lo mismo. Hay una reforma laboral Pero de es la puesta en facto. escena. Hay una reforma laboral de facto que fue hecha, que se dejó hacer, Es cierto. que dejaste el salario en Tal el cual. fondo del mar, que es un regulador que mal, aunque tengas a la mayoría de la gente en negro, tenés hoy a los salarios que los empresarios, que son más o menos humanos, te reconocen Por que eso son un quería- costo Voy a marginal. cerrar solamente para decirte, ¿qué diferencia hay entre el chico que reparte en el Rappi o el señor que reparte en el Rappi con el tipo que labura en su casa con la computadora, que se le rompe la computadora como el chico se le rompe la Mac, se le rompe la moto? Es que cuando Es la hablas de- precarización cuando per se. hablas- y Lo que cuando- pasa Pero es que están Clara- diciendo eso, ya lo dijimos. Exactamente lo mismo, Pero sí, sí. vamos a Pero otra estoy cosa, porque si no- completando, estoy No, pero completando. están Cerrando. de acuerdo, están de acuerdo, Ok. están de acuerdo. Vos, Carlos, que Solamente para una manifestación referida a las declaraciones de la compañera. Proceda. Qué liberal que es Mayra Arenas, increíblemente No liberal. creas. No, es peronista, Mayra es Sanz. peronista. Liberalismo, Siempre me destila hace lo liberalismo. mismo. Liberal, Es pero impresionante. Siempre Es yo le tramposo, digo que él ¿viste? es peronista y él me dice que yo soy liberal. Y Entonces está siempre bárbaro. estamos discutiendo. Mejor imposible. No, pero yo lo que quiero decir con lo que interpela Mayra es que es precarización laboral.
O sea, es Estamos de precarización acuerdo. laboral y que la precarización laboral, digamos, a mí me parece que no tenemos que naturalizar que la respuesta sea, bueno, sostengamos el status quo de la precarización laboral porque no hay mejoras. Digamos, lo que decía el otro día, que no te puedas ejercer tus derechos, no es la certeza de que hay que eliminar Pero esas ¿quién le categorías habla a de esas análisis. personas? No importa qué les diga, ¿quién les habla? Es hora de Eso es hablar. lo que hay que exigir. Claro. ¿Pero quién les Eso es habla lo que hay para que vos? exigir. ¿Sí? Bueno, claro, porque Milei está representando a toda esa gente caída del sistema. Ahora, la respuesta que da Milei es empeorar esa caída, no es elevar esa caída. ¿A qué opinas de eso, Mayra? ¿Cómo lo ves? Que estaba pidiendo la palabra al Pitu. No, pero Porque... ¿cómo es lo que dijo No Cintia? quiero acaparar tampoco. No, pero yo... A ver, yo no hablo Para. en el mismo idioma que Cintia. Yo, todos esos conceptos siempre que se han instalado al punto de, para a mí, el hartazgo, que me tienen bastante podrida, palabras que me tienen bastante podrida, que la que Se va a más armar odio, quilombo. la que más odio, empatía. Cada vez que alguien dice la palabra empatía, me da ganas de... Pero no la dije, Mayra. No, ahora ¿Cuál no. es el No, líder? no. ¿En el contexto de la Sí, política o fuera yo de estoy hablando contexto? En el contexto de la militancia. ok. Porque hay en este momento, me parece, una No, yo estoy hablando militancia de que justicia se... social, ¿eh? Una Estoy militancia que hablando se claramente de autodefine... justicia social. A ver. ¿Puedo hablar? No, sí, Una pero digo, militancia no que dije se empatía. define del campo popular, que se siente del campo popular, y es claramente universitaria. Y está perfecto que sea del campo popular y universitaria, pero mientras tanto tenés que ver toda la gran cantidad que tenés de laburantes y de gente que tiene hijos en la primaria que no están alfabetizados, que viven... A ver, si yo te interpreto, cierta parte de la política o de los medios le habla a gente muy instruida y deja fuera un montón de exacto, gente. y muy politizada. Porque, ¿qué me decís cuando no sé, me decís... No quiero decir que te lo dijo a vos, no pero... te voy a poner ese saco. ¿Qué Está me- bien. claro que No, por eso no quiero decir yo que te creo lo dijo, sí, pero sí, lo dijo a yo raíz remarco de lo eso. que digo. Yo me remarco lo que digo. Los derechos, hay mucha gente que murió por estos derechos que tenemos conquistados. O sea, esto no es empatía, esto es dar la vida por estos derechos. Han luchado en este país históricamente. No podemos borrar la historización de un momento porque tengamos un momento de crisis del sistema democrático a nivel global. ¿O Ella acaso- dice que Milei propone hacer pelota todo, lo que ya está medio hecho pelota. O Y Él hecho dice pelota. dinamitar. Sí. Él dice dinamitar. A ver, Pitu. No, si bien no podemos generalizar, no todos los que trabajan en el rap y no todos están bien y están contentos de lo que hacen, aparte depende un poco de la edad, porque una persona cuando ya tiene familia constituida es un laburo más complejo, pero más allá de eso, dejando eso, Milei no propone, en su discurso no está la generación de empleo, no habla de generar empleo, no habla ni siquiera de darle derecho a los que no tienen derecho. ¿Qué crees que le seduce de Milei a ese electorado? pasa es que Al que está pedaleando La todo el día. palabra derechos, otra. ¿Qué carajo decís cuando decís derechos? ¿Derecho a qué? ¿Viste? Para mí, Lo que pasa, hay un Mayra, tema... que para mí tu mirada es muy individualista. por favor. Hay ¿Cómo pone palabras... nervioso este discurso? hay Yo te digo, yo te palabras- entiendo, ¿eh? Sí, hay palabras que lo pone nervioso. cuando vos las decís, ya Pero no Mayra viene de significan... un lugar, de un lugar. No, igual la pregunta era- donde puede Ay, decir lo que déjala. se le La, canta la- la gana. la pregunta era... A ver, que lo diga esto. Yo estoy de quiero acuerdo con lo que vos escuchar. decís. Milei no Para dice... de interrumpir. Pará, Déjale pará. hablar. Milei no dice... Pará, no dijo nada. No estaba... Que va a pasar Déjeme pregunta. ordenar a mí, déjeme ordenar a mí, cierra Pito y después va Mayra, dale. Porque está bien lo que vos decís. Milei no habla de derechos, no habla de eso. No. ¿Qué es lo que le seduce de Milei a ese electorado, a ese individuo? Porque hay mucho más miedo a que todo siga igual que a que cambie. ¿Aún para mal? Aún para mal. Bueno. Aún para mal. Porque hay una idea también de estancamiento. Hay una idea enorme de estancamiento y hay un hartazgo también de cierta idea política. Por ejemplo, estaba con la palabra de derechos, que dan espina a que siempre son derechos de los otros. ¿No? Y que no voy a tener la discusión de lo que son los derechos y de que nosotros somos gente re buena y que reconocemos a la gente que murió. Todo ese discurso de que nosotros somos los buenos, a mí la verdad que me rompe bastante las pelotas. Los peronistas nunca fuimos los buenos. Siempre supimos que los otros eran peores, lo cual son dos cosas muy distintas. Y hay un peronismo que la va de bueno con el que yo me llevo bastante mal. Mayra, entonces decís que hay que correr al progresismo de la discusión. No. Yo creo que Massa tiene que salir con todo. Yo espero que vuelva de Washington
y que salga con todo, porque tiene una... ¿Con los progres adentro? Pero pará, con él, todo, él interpretó lo mismo que yo. Con todos Él interpretó lo mismo que yo, que con vos estás todos. hablando Yo me llevo mal, que te lleves mal con los pero progres, yo me pero puedo con llevar un con todo fenómeno lo que pequeño se me burgués. cante. Yo me puedo llevar con cualquier cantidad de gente. Ahora, en el peronista somos todos y todos adentro. Lo que sí me gustaría es ver, porque Cuidado. ahora estamos con esto de que Massa, ¿cómo decirlo? Hay un poder ejecutivo nacional que abdicó. Sí. Hay un poder Es verdad. ejecutivo nacional que abdicó. La Hay gente un lo presi reclama y con una memes. vice y una vice que abdicaron. Y está Massa Uy, qué haciendo de presidente saliendo a hablar como ministro de Economía y como candidato. Entonces, la gente espera más porque sabe o tiene la sospecha muy legítima de que el que está haciendo de presidente es Massa. Entonces, todos los quilombos, no solo los económicos, recaen sobre la figura de Sergio Tomás Massa. Entonces, yo espero que vuelva de Washington, no bajas calorías como viene siendo hasta ahora, Light. o Light. maquillado, Sí, o ahí descafeinado. descafeinado, me gusta esa, sino que venga con todo Nafta y que no azúcar. Grasa tenga trans. miedo de no irla de bueno, porque nunca ha sido un problema del peronismo tener esa apariencia. buen punto. ¿Están todos mudos, muchachos? No, quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguna reacción al... ¿Se puede dar vuelta? Carlos. Sí, no sé, ¿Se capaz- puede dar vuelta para vos esta tendencia? ¿Va a haber balotaje? ¿Qué opinas? Yo creo que el peronismo tiene que hacer todo para entrar en balotaje. Hay una ventaja, a ver, ¿cuál es la ventaja de ellos? Los no antecedentes políticos de Milei ahora se está farandulizando, se está humanizando, va a salir en LAM su Eso novia. gana Ya salió o hoy. pierde. Para mí La- pierde, lo dije acá, no me No, quiero bajar. ¿Para vos gana o pierde? Gana, humaniza porque la figura de él es muy asexuada. Sí. Exactamente. Y es Eso inquieta Gana un mujeres. montón. Tiene No, morbo, y verlo tiene ahora, morbo. ¿sabés Sí. qué es verlo ahora con una novia linda? No, y ella es muy ver, querida además, ¿no? es ver a los que elegían últimos en gimnasia Sí. Al gordito. salir con la más linda. Claro, el Llegar perdedor. con la más linda. La Para figura que del acá- Que perdedor. elegían último Mayra, en dijiste gimnasia. cosas muy fuertes, acá la dejaron pasar, nadie recogió el guante y creo que, no sé si Cintia va a recoger el guante. Ella dijo, Recógelo. acá hubo un abandono del poder del presidente y de la vicepresidente. ¿Recogés ese guante? No, porque Mayra habla otro lenguaje que el mío, así que no quiero, si no quiere ella polarizar conmigo, la respeto. Lo que yo digo es que yo me niego a naturalizar la falta de derechos. Para mí, el tema, a mí sí me importan los derechos. Me parece que justamente cuando Milei dice es una aberración la justicia social, está haciendo eso, está justamente naturalizando la falta de derechos. Yo entiendo el anclaje que eso hace en quienes no tienen derechos o quienes no los pueden ejercer, mejor dicho, pero me parece una mirada muy individualista. O sea, la respuesta no es... Coincido con la- Malarco, que la- liberal. ¿Cuál es el problema con que las personas sean individualistas? Espera, porque estoy... Ahora, si vos no me dejas hablar a mí, yo tampoco te dejo terminar, te pregunto. Me voy a llamar a silencio. No, pero ¿Sabés qué? Me voy a llamar a silencio. metió un... ¿Cuál es el bocadillo. problema con que haya gente que es Claro. individualista? No, bueno, para mí que ¿Cuál es el problema? ¿No los podemos apoyar como peronistas en su proyecto de vida? ¿Te respondo? Por Ahora sí supuesto. hablas mi Somos idioma. individuos. Ahora sí puedes hablar mi Yo idioma. te entiendo perfectamente. porque Lo que pasa es que tu idioma es muy denso. Bueno, es tu opinión. La respeto, no entendí, la respeto. No, pero La respeto. muy A mí- duro, a Mayra. mí no me- Ella Tranquilo. tiene derecho a tener eso. Por supuesto. No te preocupes. Pero que si yo- nadie le quita el derecho, o yo le estoy quitando derechos, ella es panelista de acá. Más o Yo menos. juego de visitante acá. Por eso, sos la invitada. Me llamo a silencio. No, porque pero es qué tu pena, momento. porque me Es tu gustaba la momento. discusión, pero se puso un poquito tensa. Yo te quiero preguntar esto. A mí me pareció muy interesante el tema ese de el hueco que está dejando el peronismo, ¿no? Claro. Y justamente esto Hace que... rato lo venimos hablando No, pero igual. digo, pero ahora estamos en la final de la Copa, digamos, ¿no? Esto que vos decís de qué tiene de malo el individualismo, no me acuerdo la palabra ¿Qué que... tiene de malo que un individuo solo piense en ¿qué su es lo que, proyecto? qué es lo que también es la figura y lo que representa Milei, digamos? Sí. El personaje individualista. Le hemos Y que dicho el mucho. peronismo no se opone a eso. Exactamente, bueno, lo que digo es que antes decías que ojo que no vaya a llamar a la calle. Ojo que no vaya a Milei. llamar a la calle. ¿Qué te parece que puede llegar a pasar si llama a la calle Milei? Si llama antes que el peronismo es un problemón. Porque te va a copar la calle de lo que antes era a todas vistas el pueblo peronista. Pero Mayra, hay algo Laburantes, que yo no mujeres. termino de entender. Porque vos planteás esto
pareciera que no hay un problema. Entonces, ¿qué le estás pidiendo al peronismo? ¿Cómo que no hay un vos problema? No, porque dio la sensación que vos decías, bueno, ellos son individualistas, no quieren más derechos. El peronismo nunca se opuso Bueno, al proyecto de vida por eso, personal. ¿cuál es el problema con ellos? No, no es el problema. ¿No harías nada vos como peronista si pudieras por ellos? Vos lo que Porque ya querés- están bien, no. ellos felices, Yo sin creo- ningún derecho y todo Yo bárbaro. creo que hay gente que quiere convencer a otros de toda una ideología que comparte al Estado como protagonista del motor de la Entonces vida. no hacemos nada. Yo no Decimos, creo en bueno, eso. ellos están allá y no hacemos Yo nada. no creo en eso. ¿Y qué harías? Por eso Yo te no pregunto, creo en ¿qué eso. harías vos Yo como no creo en peronista? el ¿Qué crees que hay que Estado hacer como por ellos? protagonista. Es un cambio de mirada El lo que peronismo plantea. nunca fue estatista Totalmente, tampoco. pero ¿qué haría? La pregunta es muy harías concreta. ¿Qué tendría que hacer el gobierno con ellos? ¿O no tendría que hacer nada? Lo dejamos así como ¿Con está. ellos quiénes? Con todos estos que venimos describiendo, que están precarizados, que no tienen ningún derecho, que por ende no Darle quieren más política. derechos, hablan Con la otro gente. idioma y todo eso. Darle políticas. Entonces, Darle políticas, no hablar. A ver, acá hay toda una idea de querer ganar las elecciones o querer convencer ideológicamente y que piensen como yo porque yo soy el bien. A ver. Me parece que a mí me alcanza con ganar las elecciones. A mí me alcanza con que ganemos. ¿Cómo las las ¿pero ¿qué ganarías? mensaje le dirías a esas personas? No, es que no podés tener Desde el mensajes si sos el gobierno. Claro. El mensaje son los hechos si sos Muy bien. el gobierno. Si tenés los fierros, tenés que usar los Muy bien. fierros. ¿Ah? Muy Ok, bien, ahora voy a totalmente entender. de acuerdo. Ahora voy a entender. No, ¿Qué querías decir, no, Fer, vos, hace rato? simplemente decirte que te escucho atentamente y siempre con respeto a mis compañeros, a los que pensamos de determinada manera, que avalo un poquito y profundizo lo que quise decir una vez acá, ¿no? Que la dirigencia política se alejó mucho de la gente. Total. Este es el Total. grave Eso es problema, verdad. que ya no sé si lo vamos a poder resolver en Se fueron- 70 días. Eso es lo que me desespera, porque la otra propuesta nos causa mayor miedo, mayor incertidumbre, Mayor caos. mayor Coincido. caos. Entonces, Es caos. digo, Es más caos. sigamos llamando a la reflexión, ¿no? Me parece que Está claro. que lo que ella está diciendo También es hay un poco una... eso. ¿Ya nos vamos? No. También hay una cuestiones que quedaron viejas, porque ahora, como fui bastante puteada, siempre que soy bastante puteada